Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, superado el año de vida y cada vez con mejores sensaciones, intentando traer a gente tan o más renombrada que los que han venido ahora con historias interesantes, y hoy no va a ser menos, seguro. Porque hoy tenemos a Grupo Concesur y nos visita Javier Abaurre, director de marketing, y Joaquín Fernández Vial Huerta, que es consejero ejecutivo de Grupo Concesur. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué tal, Javier? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues nada, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y esperemos que disfrutemos y echemos un momento de charla alrededor de este sector tan apasionante. Muy bien, perfecto. ¿Y tú qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Perfecto. Deseando disfrutar un ratito con vosotros, que seguro que es interesante y merece la pena. Bueno, yo creo que lo primero será retomar lo que solemos hacer en cada episodio. Este es un podcast que va dirigido a profesionales del sector y, por tanto, todos conocen a Grupo Concesur, pero es mejor que repasemos, y me da igual si es Joaquín, Javier o entre los dos, pero el micro es vuestro para explicar de dónde venís, cuáles son los orígenes, qué estáis ahora mismo cuando decimos Grupo Concesur, qué incluye Grupo Concesur y ahora mismo qué es un grupo que ha ido tomando forma, sobre todo en los últimos tiempos, que siempre se había oído hablar, pero como Grupo Concesur, qué es lo que abarca. Así que el micro es vuestro. Pues nada, en este caso te cuento un poquito la trayectoria del grupo, que se fundó en 1973. Yo soy la tercera generación, aunque con un pequeño hándicap que te contaré al final. El origen del grupo viene de Pegaso, ¿no? Esa gran marca de camiones que se diluyó, desgraciadamente, con lo cual pues nuestro ADN viene del camión, ¿no? Y nace mucho de los servicios postventa, como es lógico. Y bueno, a lo largo de los años han ido sucediendo mucho, o muchos cambios, donde hemos ido aglutinando marcas y creciendo fundamentalmente a partir de la estrella, ¿no? De Mercedes-Benz, y después con un conglomerado de marcas que tenemos a día de hoy que abarcan todo Stellantis, excepto Citroën, en la provincia de Sevilla. Además de Jaguar y Land Rover, que ha sido la última apuesta del grupo en el año 2021. Sí es importante mencionar que en la segunda generación, mi padre y mi tío, pues bueno, ambos hicieron sus grupos de automoción independiente, y lo que es el Grupo Concesur pues se quedó con todo lo que es la parte de Sevilla, y es donde pues básicamente hemos puesto el foco en ir abarcando una cuota de mercado en torno al 20-22%, lógicamente en las marcas de Stellantis con algo de concurrencia, ¿vale? Y después el 50% en vehículos comerciales, ¿no? En furgonetas. Además de camiones, ¿vale? Que seguimos manteniendo dentro del portfolio del grupo todo lo que son las marcas de Daimler en España, ¿no? Tanto Mercedes-Benz como Fuso. Eso es un poquito, contado en poquitas palabras, lo que es el Grupo Concesur a día de hoy, ¿vale? Somos prácticamente 600 empleados. ¿600 empleados hoy? 600 empleados. Sí. Y bueno, la verdad que yo creo que ahí es donde está el valor añadido del Grupo Concesur, ¿no? En la firme apuesta por las personas, por el talento y por la formación continua de todos los puestos de trabajo, ¿no? De primero al último. Es verdad que bueno, cuando se vaya desarrollando la entrevista os iré comentando, ¿no? Esos departamentos transversales o satélites que nos hacen un poco diferentes, y donde yo creo que reside gran parte del éxito, porque al final hemos conseguido amoldar nuestra estructura o nuestro organigrama
poniendo al cliente en el centro de verdad, ¿no? Y buscando siempre ese valor añadido sin llevar la gorra de venta o de postventa, sino intentando siempre tomar decisiones donde el cliente sea el beneficiado de la misma y no la sociedad por optimizar gastos o por una decisión que sea fuera de lo que es el círculo del cliente, ¿no? Que llamamos en esta casa. Muy bien. Bueno, luego hablaremos a fondo de los proyectos que tenéis en curso, que en las previas que hemos estado haciendo me ha parecido súper interesante comentar y si lo queréis compartir, pues súper agradecidos, tanto nosotros como cualquiera que os escuche, seguro. Javier, ¿tienes que añadir algo? ¿Queréis completar un poco el panorama? Yo no sabía la verdad es que no sabía que erais tantos empleados, es una empresa enorme. No, Bueno, aquí, la a ver, suma de empresas, pero sí. añadir poco puedo añadir, ¿no? El conocimiento y la experiencia y lo lleva Joaquín en la sangre, ¿no? Y eso lo traslada. Yo lo único, bueno, la aportación, ¿no? De ser de la ciudad, ¿no? Y de cómo conocer a la empresa antes de trabajar en ella, ¿no? Mucho antes. Y bueno, lo que se ve por fuera y después lo que conoces por dentro, pues bueno, si por fuera ya te da una impresión muy positiva, ¿no? De que, oye, pues mira, algún día poder trabajar ahí sería ideal, ¿no? El momento que estás dentro y realmente conoces las tripas y ves todo el funcionamiento. Y desde fuera muchas veces las cosas se ven más sencillas, ¿no? Pero cuando estás dentro y ves la complejidad de un día a día, tanto en la Bueno, es que venta, hay en la mucha letra postventa, pequeña. efectivamente, pero yo creo que simplemente destacar, ¿no? El talento. Yo creo que las personas hacen que todo eso, ¿no? Que todas esas complejidades del día a día, pues, oye, te levantes todas las mañanas, ¿no? Con ese, como yo digo, el pellizco en el culo, ¿no? De levantarte y decir, oye, vamos al reto de hoy, ¿no? Y vamos a entre todos solventarlo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que van saliendo las cosas, ¿no? Que yo creo que es lo importante. Oye, y Javier, la trayectoria de Joaquín está clara, pero la trayectoria profesional tuya, ¿cuál es? Así por ubicarnos. Bueno, a ver, yo nacido y crecido en Sevilla, ¿no? Mi acento, como yo digo, no engaña a nadie, pero lo cierto es que profesionalmente siempre he tenido que buscar fuera. O sea, la realidad de una ciudad como Sevilla, hemos pasado profesionalmente y más en la parte de digital, ¿no? De lo que yo realmente me siento profesional y me siento desarrollado en ello, no ha estado nunca al nivel de desarrollo que ha podido estar en otras zonas de España, incluso en otros países, ¿no? Entonces, siempre he tenido que estar buscando esas oportunidades laborales, de alguna forma en otros sectores. Ahora yo provengo de otros sectores como puede ser la tecnología, el propio e-commerce, la editorial, o sea, he tocado agencia, he tocado, bueno, al final una amplitud de mira de un rango más amplio, no tan especialista en un sector en concreto. Esto yo creo que también, bueno, pues te da a conocer me ha dado también posibilidad de conocer otras culturas, ¿no? Sobre todo Latinoamérica y, bueno, sobre todo España también, ¿no? Entonces, hace ya 5 años, que como yo digo, parecen que ha sido 15, ¿no? Por la intensidad que le metemos a los día a día, ¿no? Es decir, somos personas, todas las personas que yo creo que trabajamos aquí codo con codo, somos apasionados, ¿no? Entonces, esa intensidad que le metemos, yo creo que se nota bastante, ¿no? Y hace ya 5 años, recuerdo perfectamente, surgió una oportunidad y, bueno, surgió la oportunidad de entrar en este grupo que, bueno, yo creo que ha sido más allá, ¿no? de un plano profesional, ¿no? Que te cambia, volver a tu ciudad, ¿no? Es decir, donde tú eres y demás, pero como yo digo, jugar en primera división en tu ciudad, de los pocos sitios, de los pocos huecos, ¿no? Donde se podía conseguir. Entonces, de alguna forma, ya no solo una implicación profesional, sino también personal y de vida, ¿no? Una posibilidad de desarrollar y de todo aquello, ¿no? Que me he ido quedando en el cuerpo por donde he ido pasando, ¿no? Pues, oye, también posibilidad de llevarlas a cabo, ¿no? Que después muchos sitios en los que estás trabajando, yo digo aquí hay un gran diferencial, ¿no? La posibilidad de desarrollar proyectos personales en la empresa, ¿no? Al final todo tiene que dar rédito en la empresa y todo tiene que dar su beneficio, todo tiene que estar enfocado al objetivo común, ¿no? Pero que todas esas inquietudes que tú ves que puedes cumplir, aquí no te ponen ningún impedimento, al revés, te empujan a ello, ¿no? En el momento que tú lo pones encima de la mesa, dices, oye, ¿qué hace falta? Vamos a ello, ¿no? Al final, bueno, yo creo que esa es un poquito mi trayectoria enfocada al plano de la empresa y, bueno, yo estimo que
que tenemos unos grandes retos muy bonitos por delante y creo que el que vamos a abordar hoy creo que os va a gustar, ¿eh? Muy bien. Solo por curiosidad, ¿eh? ¿Los sectores anteriores te han ayudado en lo que es automoción o...? Muchísimo. ¿Sí? Sobre todo el último sector que estuve trabajando, fueron 6 años, si no recuerdo mal, fue la tecnología, ¿vale? Es decir, el dato puro, que al final te da una visión de ponerte a primer nivel, ¿no? En ese sentido. Desarrollamos proyectos de integración de datos, incluso proyectos de mal llamado Big Data, ¿no? Es decir, oye, pues como que grandes compañías de telco, aseguradoras, bancas, etcétera, pues realizan proyectos internacionales en el que todo eso se tiene que traducir y tener una visión de negocio. El momento que tú te vas a cualquier otro sector, y en concreto el de la automoción, que teníamos bastante recorrido y creo que hay mucho, hemos recorrido mucho, pero sigue habiendo muchísimo recorrido en esa línea, creo que te da una amplitud, ¿no?, para poder entender y abordar ciertos proyectos que tienen unos retos tecnológicos todos de base, ¿no? Sí, sobre todo el marketing. El marketing y todo lo que es la venta digital. Y al final, lo que estaba diciendo antes Joaquín, ¿no?, el cliente. El cliente al final, si tú conoces a tu cliente, es decir, si tú tienes los datos de tu cliente, si sabes explotarlos, si sabes hacerlo bien, si sabes darle la visión a todas las áreas de la compañía, todo eso tiene una base de tecnología y de datos que si sabes explotarla y llevarla a negocio, tiene un diferencial muy grande. Muy bien. Pues vamos a entrar en materia ya, ¿eh? Vamos. A ver, ¿cómo combináis? Por ejemplo, habéis adquirido, ¿no?, o habéis incorporado a la familia de Grupo Concesur Jaguar Land Rover con todo lo que comporta esto a nivel operativo, desde luego administrativo, etcétera. ¿Y cómo combináis esto con la necesidad imprescindible de ir modificando la empresa para hacerlo cada vez más digital y tener, en ese sentido, estar más preparados de cara a futuro? Porque esto ya lo hemos preguntado a algún grupo y cada uno tiene su propia receta. Entonces, ¿esto cómo lo hacéis? Bueno, a ver, yo creo que es importante, y además Javier lo ha expresado muy bien, ¿no?, lo que engloba para el grupo la palabra pasión, ¿no? Nosotros pues tenemos la suerte, y dejo el romanticismo aparte, de tener un presidente, ¿no?, que él siempre dice que los estados financieros son importantes, pero que las NOA son más. ¿Qué son las NOA, no? Las necesidades operativas de la actitud. Es decir, todas aquellas actitudes de las personas que componen un grupo de automoción, al final son los que son capaces de sacar el valor añadido, ¿no? ¿Y cómo se hace al final integrar o ir poco a poco normalizando ese crecimiento y aplicando la cultura madre, ¿no?, a todas las sociedades? Bueno, pues yo creo que jerárquicamente el hecho de tener un rango u otro en el grupo Concesur no es, ¿cómo decirlo para definirlo bien? O sea, no es algo que cierre puertas a los demás, ¿no? O sea, que aquí estamos totalmente diáfanos en todos los sentidos, ¿vale?, para escuchar y que las personas sean atendidas. Y, a ver, realmente lo verdaderamente importante es que yo creo que todas esas concesiones que se han ido adquiriendo, ¿vale?, en muy poco tiempo se han dado cuenta que nosotros teníamos el cliente en el centro, que todas esas problemáticas por las cuales ellos iban teniendo en su día a día, ¿no?, con esos procesos tan analógicos, esa manera de trabajar tan tradicional, pues teníamos soluciones que facilitaban más su día a día, ¿no? Porque al final, in-house, que tenemos un departamento de informática maravilloso y súper sensible con la cadena de valor de nuestro negocio, hemos ido aplicando mejoras que han hecho más fácil o digamos, más normalizada la tarea de cualquier persona que compone la cadena, ¿no? Y yo creo que esos grupos que al final han ido, o más grupos concesionarios, ¿no?, que han ido pues, pasando por distintos gerentes o por distintas filosofías
de ver las cosas, más de venta, más de postventa o más de recambio, se dan cuenta que entre nosotros al final somos una compañía unida y que ponemos soluciones a todas por igual, ¿no? No damos mucha, por ejemplo, inversión en lo que es la parte digital de captación de lead sin tener en cuenta todo lo que conlleva para la organización ese volumen de captación de potenciales clientes, ¿no? Y oye, pues tener una centralita adecuada, tener unos procedimientos ordenados que al final nos haga exigir y, como siempre decía Javier, explotar ese dato teniendo la trazabilidad bastante clara, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha hecho que el grupo pues haya crecido de una manera ordenada, ¿vale? Y sobre todo que esas personas que se han ido integrando en el grupo pues se hayan hecho de la familia de una forma muy natural y muy rápida porque hablamos en su idioma desde un mecánico hasta un directivo, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante de la esencia del Grupo Concesur. Y Joaquín y Javier, o sea, la pregunta es para los dos, ¿eh? Si tuvieseis que enumerar los proyectos que habéis hecho para poder conseguir esta transformación y todo lo que tenéis, por orden de importancia o por primer grupo, los primeros que os vienen a la mente, ¿qué proyectos son los más importantes que habéis hecho? Que os lleven a donde queréis estar ahora. Javier debe de poner en valor un poco toda la herramienta de digitalización que ha convertido el grupo, ¿no? Porque al final el canal digital para nosotros es vital, ¿no? Yo creo que él debe exponerlo, aunque yo después lo complemente con otras cuestiones más de proceso y tal, pero yo creo que poner en valor la estrategia digital y un poco... Javier, ¿qué habéis hecho? A ver... ¿O qué estáis haciendo? Sí, yo creo que hay un foco que creo que es clave, ¿no? Y que, primero, creo que se ha conseguido esa unificación que preguntabas al principio, ¿no? Sí, es verdad que todavía hay retos pendientes, que estamos en ello y demás, pero la cultura Concesur es muy consumible. Es decir, cuando tú entras por la puerta de un concesionario que acabas de adquirir, ¿no? O se acaba de unir al grupo, de alguna forma llevar esa forma de trabajo, ¿no? Y de vivir el negocio, las personas se suman rápido. O sea, yo creo que a nivel de personas en ese sentido no es complejo, ¿no? Y las personas con talento y capacidades y fuerza, bueno, pues se unen rápido. A nivel de estrategia de captación, ¿vale? Es decir, todo lo que es la venta digital, la estrategia ha sido la unificación. O sea, es decir, cada uno de nuestros concesionarios, ¿vale? Se unifican para formar una marca que es Grupo Concesur, ¿vale? Por eso vamos ahora mismo por delante en el sentido de que ahora mismo ya no somos un concesionario en concreto, sino que a nivel digital somos uno, que venderemos distintas marcas. Vale. Sí, empecemos, si quieres, por el principio de todo. Me imagino que antes el mix de inversión y las estrategias de cada concesión iban por separado, me imagino. Totalmente. Vale, entonces lo que hace Grupo Concesur es, como te voy a poner unas herramientas que te van a ayudar a esto, ahora vamos a hablar de cómo gastamos y cómo invertimos y dónde ponemos el esfuerzo económico al inicio para generar demanda. Y eso pasa a estar... entiendo que consensuado con cada concesión, pero dirigido desde grupo. ¿Algo así? ¿O hay un presupuesto para cada uno y cada uno se lo hace como quiere? Hay un presupuesto de grupo, que después sí es verdad que internamente pues ya veremos dónde lo organizamos, pero hay un presupuesto de grupo para ello unificado. El primer paso que se da, ¿no? De alguna forma, y hablamos otra vez de clientes, es que no podemos tener pequeños CRM de gestión de clientes, de leads en cada una de las concesiones, de forma que sean clientes estancos con información estanca. No podemos tener campañas desenlazadas totalmente unas de otras. No podemos tener directrices separadas. Es decir, al final todo nos lleva a una unificación tanto en la parte de tecnología como en la parte de captación, en la parte de generación de campaña, equipos unificados, es decir, hablamos de el área digital, ¿vale? Por no ponerle paredes. Si quieres, podemos repasar, pues como al principio tienes que enviar para
los portales, tus webs que te generen los leads caen dentro de la empresa y eso, a partir de ahí hay que decidir cómo se gestiona. Y entiendo que lo que vosotros habéis montado es una herramienta unificada. Efectivamente. Porque si viene otro concesionario, se mete aquí dentro, etcétera, etcétera, y los leads, si viene otro lead, se mete aquí dentro. Y eso debe ser, supongo que la pieza, una de las más importantes de la empresa que estáis construyendo. Es una pieza, no te diré la más importante porque estamos hablando de creación sobre todo de nuevos clientes, de captación de nuevos clientes, ¿vale? Y de llevarlo a la venta, ¿no? No es la más importante, creo que hay proyectos por encima de ello que engloban la totalidad, ¿no? Es decir, estamos viendo solo una parte del negocio, que puede ser la parte de entrada, de clientes, ¿no? Pero en esta parte hay una estrategia concreta, ¿no? Que en ese caso la organizo y dirijo yo, ¿no? Con todas las personas del equipo. Personas transversales, es decir, estamos hablando de que las personas dan servicio a todos los concesionarios de todas las marcas. Sí es verdad que en cada concesionario hay personas que conocen en profundidad la marca y llevan el día a día de esas marcas, pero en la estrategia digital está esta unificación con esas personas que son transversales. Al igual que son transversales, esa tecnología que hemos hablado, al igual que, por ejemplo, Inventario.pro nos empieza a dar ese servicio unificado, ¿vale? Al igual que, bueno, pues en todo ese sentido, los proveedores también están aglutinando más volumen con nosotros, es decir, nosotros al final, proveedores que nos den un buen servicio son los que van a expandirse en el resto del grupo. O sea, en todo sentido, dejamos de tener, que valga la expresión vulgar que usamos en el día a día, ¿vale? Que son esos pequeños champiñones, ¿no? Es decir, todos tienen sus pequeñas cuentas de captación de cada uno de los portales a nombre de cada uno, con sus pequeñas stock, etcétera. Eso ha sido una cosa que se ha ido unificando. Se han hecho cuentas a nivel de grupo, se han hecho cuentas de proveedor de stock a nivel de grupo, se han hecho equipos CRM a nivel de grupo. Es decir, esa fue la primera fase de entrada en toda la parte de la adquisición de nuevos concesionarios. Entonces, por ejemplo, si yo entro por una de vuestras concesiones, pregunto por un coche, doy mis datos, caigo dentro del conjunto de personas con las que podrá interactuar Grupo Concesur en cualquier concesión. Es decir, si entro por taller... Para darle el mejor servicio al cliente, sí, ¿vale? Mientras más información tengamos del cliente, ¿vale? En todos los sentidos, sí, mejor trato vamos a poder darle por cualquiera de nuestras puertas, ¿vale? Porque vamos a entender mucho mejor a ese cliente, vamos a saber qué tipología de cliente es, vamos a saber hasta dónde ese cliente debemos de ofrecerle una cosa u otra. O sea, podemos entender mejor las necesidades del cliente muchas veces sin que nos lo diga. O sea, entonces, sí vamos en esa línea, ¿vale? Yo creo que es la unificación de todo el dato, ¿no? Bueno, es un activo que tenéis. Eso es un activo desde el año 1973. Todo lo que habéis podido tener de datos de interacciones, la relación con gente a través de los datos, pues tenemos la relación y eso es lo que podéis generar desde taller, desde venta, hasta de los leads que no se han podido convertir. Pero que igualmente habéis hablado con ellos y esta vez no ha comprado nada, pero otra vez comprará. Yo creo que esa es la parte que es más interesante ahora que... Ahí hay una parte, perdona que te interrumpa, muy importante, que además Javier la defiende mucho, ¿no? Que es todo el tema del nurturing, es decir, todo ese cliente, ¿no? Que ha demandado pues un tipo de vehículo que en ese momento, por cualquier cuestión, pues no tuviéramos en stock o no cuadrara el plazo de entrega, ¿no? Pues al final esa trazabilidad del dato, esa normalización a nivel grupo, ¿vale? Donde podemos poner en valor la necesidad del cliente cuando llega su producto, pues todo es mucho más natural y mucho más directo. Y yo creo que eso es una parte muy exitosa, que cada vez que pase más el tiempo y, digamos, esa nube de datos se vaya agrandando, siempre con la variable de normalizado, pues mucho más crecerá el volumen de ventas, ¿no? Claro. Y luego la parte, esto lo comentabas, Joaquín, que lo habéis trabajado in-house con la... Sí, bueno, la verdad que en la trayectoria hemos ido pasando, pues, subcontratando, pues, distintas soluciones de componentes tecnológicos, ¿vale? Y bueno, asesoramiento con magníficos proveedores, pues, de SEO, pero al final,
nos fuimos dando cuenta que primero el volumen del grupo está claro y después que todo lo que se cree en casa, al final no lo hacemos porque se quede en casa, sino porque tenemos la suficiente agilidad o sensibilidad para en el momento adecuado pues poder pivotar o poder adaptarnos rápidamente a las circunstancias, ¿no? Que yo creo que este sector pues está viviendo un cambio histórico, ¿no? En pocos años ha cambiado mucho más que en los últimos 40 o 30 y eso de in-house, ¿no? De tener esas personas en casa que han venido jóvenes y han ido conociendo y aprendiendo, pues se adaptan muy rápido, ¿no? Como decimos en casa, tienen la camiseta del grupo Concesur y cintura, ¿no? Muy bien. Entonces, vale, entonces tenéis la parte, dijésemos, la base tecnológica para poder hacer estos cambios, los cambios operativos que hay que hacer y ahora las personas. ¿Y qué tal las personas cuando encuentran esto y tienen que adaptarse? ¿Cómo lo resolvéis? Porque esa parte de ahí es la parte que puede ir, que funcione bien con la ayuda de todos y funciona, pero si puedes tener herramientas y operaciones, pero no te encaja la parte de encaje de las personas en el nuevo modelo de trabajo, los proyectos no salen bien. Totalmente. No salen bien y no se puede hacer nada y no salen bien. ¿Y eso cómo lo resolvéis? Pues yo creo que eso ahí has dado la clave, ¿no? Al final la cultura, o sea, personas que llevan mucho tiempo realizando su trabajo, pues a su manera, el adaptarlo bueno, pues a nuevas sistemáticas de trabajo es lo más complejo. Pero fíjate que al final es lo que más nos ha sorprendido, porque al final las soluciones en casa, más allá del ecosistema digital de captación de lead, ¿vale? Tenemos herramientas, ¿vale? Donde tenemos un workflow creado que integra todas las operaciones de las personas, así como los DMS que están por detrás, ¿no? de cualquier negocio de automoción. Y es muy natural, ¿no? Porque es muy intuitivo. Cuando al final, de manera horizontal y vertical, por explicarlo muy sencillamente, una ficha de un vehículo integra todo lo que necesita saber desde un mecánico, un punto de información, un asesor de servicio, un jefe de taller, sí. Pues, y todos retroalimentan sobre esa misma ficha, al final ponemos el foco en el cliente, que es el coche que deja el cliente, valga la redundancia, en el taller, y toda la información la contiene, ¿no? Con lo cual, para las personas, el hecho de adaptarse de una manera sencilla a ese sistema es el ver que se les está poniendo soluciones a muchas cosas que antes pues tenía que realizar una llamada, un correo, etcétera, etcétera. Y voy más allá, ¿no? La experiencia digital del cliente no debe de quedarse solo en la venta, ¿vale? Porque es verdad que la expectativa es muy alta, compra un producto, se le ha dado un magnífico servicio, etcétera, pero después ese cliente viene al taller y quiere seguir teniendo esa experiencia digital y que seamos igualmente proactivos, ¿no? Entonces, nosotros a través de los sistemas que tenemos, el cliente en tiempo real pues puede ver el grado de madurez de su reparación, de su mantenimiento dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, intentamos cohesionar a todos los actores. ¿Eso también lo habéis abordado vosotros? Sí. Como proyecto, ¿también lo habéis abordado vosotros como proyectos de...? Sí, la verdad que teníamos mucha inquietud, ¿no? Sobre todo de dónde veníamos, ¿no? Porque esos procesos, como comenté antes, pues analógicos, muchos cuellos de botella, ¿sabes? Al final, operaciones poco organizadas. Tuvimos un poco la inquietud de buscar en el mercado algo que nos diera una solución para todo esto. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues muy buenas soluciones, pero parciales, ¿no? Muy poco global. Entonces, empezamos a construir un proyecto desde casa y nos dimos cuenta que si queríamos realmente solucionar nuestro problema, teníamos que ser nuestros propios sastres. Es decir, pues construir un traje a medida para nosotros, ¿no? Que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que este mismo traje con poquitas modificaciones es adaptable a cualquier concesión, ¿no? Y lo hemos ido adaptando al grupo. Entonces, al final pensamos un poquito en grande porque la verdad que requiere muchísima inversión en programación, etcétera, sí, el etcétera. desarrollo in-house es un equipo estable, competente y que no tenga mucha rotación, porque si no es un lío.
Exacto. Y las ideas muy claras del punto de vista funcional, que es lo que le pedís que haga el aplicativo. Exacto. Eso está claro. Sobre todo eso, Eduardo, funcionalidad. Es verdad que la curva de la experiencia pues vale dinero porque cuando vas al mercado y hay algo un producto llave en mano, pues sí, pues lo aplica, pero al final siempre existe algunas cosas que necesitas, ¿no? Para cerrar ese círculo, tanto del personal interno como del propio cliente. Y al final, a través de dicha herramienta, pues hemos ganado una trazabilidad bestial de los datos a nivel interno, ¿vale? Y una comunicación directa con el cliente. En cualquier circunstancia, ya digo, detalle mecánica, carrocería, ¿vale? También a nivel de los peritos, por ejemplo, para agilizar esas reparaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que al final, poquito a poco, hemos ido construyendo ese ecosistema, ¿no? Que nos ha dado la posibilidad de que todo el mundo en nuestra compañía se sienta seguro en cuanto a su tarea porque está todo muy bien documentado y no queda nada en el aire, y después que el cliente se siente atendido de una manera muy personalizada, porque ya digo, a través de la propia centralita nos capta el número de teléfono que está asociado a una orden de trabajo, sabe leer en qué momento se encuentra esa reparación, le da la opción al cliente de que pulsando un botón le deje un mensaje de voz al asesor que le ha atendido en concreto. Es decir, que todo eso, al final, esas pequeñas mejoras, tenéis centralita en postventa y en venta. que es la misma. Todo La misma, o sea que si llama el mismo número ya también podéis saber que es esa persona asociada dentro de vuestro sistema. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Y una pregunta, sí. ¿la adquisición de Land Rover ya se ha hecho sobre el nuevo, es decir, cuando traéis esta nueva empresa al grupo, ¿ya existía lo que estáis describiendo? No. Bueno, tanto de Stellantis, ¿no? Como Land Rover y Jaguar, que ha sido la parte más reciente, no traían. No, pero me refiero, una vez los traéis al grupo, Sí. ¿pasan todos por el mismo proceso de adaptación? O sea, tenéis, para entendernos, tenéis una base tecnológica y operativa que si viene en 2023 o el resto del año 2022 o 2023 una nueva marca, una nueva concesión al grupo Concesur, pasará por el mismo proceso de a modificar el entorno de trabajo de cada persona del nuevo concesionario, ¿no? A la mayor velocidad posible. Exacto, sí, perdona que no te había entendido. Efectivamente, nosotros tenemos un proceso de integración a la filosofía Grupo Concesur, ¿vale? Que son 90 días, ¿vale? O sea, en 3 meses... No, 90 días. Sí, en 3 meses, ¿vale? Somos capaces de integrar tanto a la parte del área de postventa como al área de venta, ¿vale? Porque después todo lo que es la parte, digamos, más de back office es más natural, ¿no? Al final son cuentas contables, pero todo lo que es el core del negocio... Sí, no, aquí lo más fastidiado es la parte operativa, siempre. Exacto. Que es venta postventa y la gestión de los leads, claro que sí. Estamos suficientemente preparados con los entornos que tenemos, porque ya digo, como es in-house, pues al final esa cintura que comentaba antes es nuestra, ¿no? Y en 90 días... En 90 días, un concesionario ya es, entre comillas, del todo Grupo Concesur. Exactamente. Está muy bien. Yo creo que eso, pero yo creo que el diferencial que ha tenido esto, ¿no? Es que ha crecido desde las necesidades del día a día, ¿no? Es decir, esas necesidades suelen ser comunes, ¿vale? Lo que no suele ser común es la forma de abordarlo, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Esta solución lo que ha hecho es una forma de hacerle más sencillo al que se incorpore, ¿no? Porque al final es tocar procesos con una tecnología homogénea por detrás, ¿vale? Y si la persona tiene los requisitos para llevarlo a cabo, esa implantación se convierte en una metodología, ¿no? Como he dicho, oye, son 90 días, ¿no? De implantación en el que, oye, ya forma parte al 100% de todo el funcionamiento del grupo, ¿no? O sea, un poco el... ¿Y conseguís cumplirlo de verdad, lo de los 90 días? Es decir, llega el día 90 y prácticamente, excepto alguna cola que os quede, ya funciona igual que el resto del grupo. Ten en cuenta que aquí hay una cosa muy importante, que es filosofía papel cero. Es decir, nosotros quitamos las impresoras literalmente el día 91,
de todas las instalaciones, ¿vale? Con lo cual, todo lo que sea imprimir un papel, que aunque pueda parecer una tontería, es el proceso que trae heredado cualquier concesión. En el momento que lo integras en un sistema donde todo tiene que ser digital, tienes que adaptarte porque no existe otra posibilidad que no sea entrar en nuestro ecosistema. O sea Esto es muy bueno. Ahí, El día 91 se quita la impresora. Mira, un Y estoy seguro eslogan. que no lo dices en sentido figurado, lo dices literalmente. Literalmente. Vamos, te digo yo que no, que es cierto. Que no. Está muy, la verdad es que es muy original. A mí me gustó mucho tenemos un episodio, hay varios de grupos de concesionarios, pero hay uno que me llamó mucho la atención de cómo habían organizado, que era Grupo Seligrat, cómo había organizado, o sea, cada uno llevaba un área, dijésemos, vertical de su marca y tal, pero a lo mejor uno era el especialista o el que llevaba las decisiones de CRM de todos, las decisiones de marketing de todos, las decisiones de herramienta de postventa de todos, y se habían hecho como especializaciones. Entonces el equipo tenía como dos roles, ¿no? Había uno que se dedica a la concesión como tal en alguna tarea, pero asiste al resto a hacer una función que es transversal. Y lo vuestro, no sé si va por ahí, pero tiene mucha similitud porque sería imposible, o sea, sería imposible poder escalar. O sea, el problema que tiene en automoción cuando vas trayendo empresas es que si no lo cambias rápido, y yo creo que vosotros sí que lo habéis intuido, se te acaba quedando que estás como sumando, pero sumas por arriba y por abajo. O sea, es que no ganas nada. No ganas nada. Porque más bien te trae complejidad, y la complejidad son costes, y los costes te hunden el beneficio. Y entonces lo que tienes que ir mirando es, lo que planteáis vosotros es súper interesante, que es, a ver, tengo 90 días para quitarte la impresora. Es que está muy bien. Porque tienes que trabajar con esto. Y empieza el reloj, ya, ¡pam! Y entonces ahí es una carrera, está muy bien planteado. Porque seguramente es la única manera en la que podréis escalar un negocio que es un poco complicado de escalar. El problema de automoción que yo he visto toda la vida es que para escalar tienes que invertir en base tecnológica y en procesos o en operaciones que están muy unificadas. Si no es como coleccionar empresas, pero que no se aprovechan sinergias, no hay ninguna... Es muy difícil que eso te dé beneficio. O sea, simplemente agregas cifra, ¿no? Pero también de gasto. O sea, también de ingresos y también de gastos. Bueno, pues yo creo que está hay muy una bien. parte ahí muy importante que nosotros, en todo lo que es la escalabilidad que has comentado, nosotros ya tenemos no un producto mínimo viable, sino un producto maduro, ¿vale? Que no paramos de intentar mejorar. Incorporamos a todas las personas de la compañía, ¿no? Se hacen subgrupos, ¿vale? Y cada 15 días es una charla de 45 minutos con inicio y fin, donde cada persona va proponiendo posibles mejoras, ¿no? Y por ejemplo, hay una muy curiosa de un, que esta fue hace un par de años, pero siempre la comento, de un compañero de recepción que, bueno, pues iba a tener un niño, ¿no? Y se dio cuenta que decía, oye, hay que ver que cuando yo voy a la sala de espera y cogemos allí nuestro papelito y todo el mundo espera, ¿no? Todos estamos pendientes de las pantallas y de que salga nuestro numerito y tal, ¿no? Y cuando la gente viene a la concesión se le dice, ahora mismo le atendemos, pero la gente no se sienta. Dice, oye, ¿y si aplicamos? Bueno, pues pusimos una pantalla con el asesor que le va a atender, la matrícula, una vez que se le recepciona por el mostrador, el punto de información. Y es curioso que todo el mundo, ahora, en vez de estar de pie esperando al asesor que delibere, se sienta y mira su pantalla. Oye, pues al final, que yo creo que ese es el valor añadido de esta herramienta, ¿no? Que todas las personas pues han ido aportando su granito de arena. No tiene una concesión, si le parece bien al grupo, lo tienen todos, y entonces es mejor. Claro, y me parece muy curioso, ¿no? Porque fíjate, esa pequeña idea, pues al final nos ha hecho que nuestras recepciones pues vayan de una manera mucho más natural, fresca, sin que el cliente se agobie porque me van a atender, no me van a atender, con una simple pantalla ordenada. Esos 90 días, aparte de estresantes,
Porque debe ser un reloj, una especie de... En vez de... El día hasta el día de el día de retirar la impresora, que viene un técnico, desconecta y se lo lleva, ¿no? No, pero Totalmente. hablando en serio, los 90 días de vida de eso, ¿cómo se estructuran y cómo se...? Porque claro, hay un seguimiento muy, muy bestia, pero la gente tiene que ir haciendo y... ¿Cómo lo hacéis, si queréis explicarlo? Porque Pues es sí, muy mira, curioso, muy interesante. nosotros, o sea, tenemos dentro del departamento de sistemas, ¿vale? Un subdepartamento que integra a a Ya. un par de personas, ¿vale? Hay una unidad dentro de sistemas que va a hacer ese proyecto, porque al final es como un proyecto, ¿no? Y tiene Exacto, 90 días para hacerlo. exacto, que Vale. son formadores, ¿vale? Y lo que Vale, son formadores, tienen perfil técnico, me imagino, también para hacer toda la parte de presentarte una herramienta y exacto, soporte. exacto, adaptar si hay un pequeño entorno, por ejemplo, un proceso de garantía distinto de una marca a otra. Ya, Pues ellos de una manera fácil, como el entorno es nuestro y es moldeable, pues se claro. cambian dos Eso puede parámetros. generar una orden de trabajo al resto del equipo de IT porque hay que adaptar lo de esta marca, ¿vale? Entonces ahí ya van pasando tareas que tienen que abordar los otros y esta unidad tiene los 90 días y se ocupa de la formación, de la implementación del cambio de equipos o de la instalación de lo que toque, si es La toma vía de requisitos, que sería lo previo, es decir, la pues toma de requisitos, con el correcto. director comercial o se hace la toma de requisitos, se ve que engrana perfectamente, ya digo, si hay un pequeño cambio, pues se modifica. Genera órdenes de trabajo, algo, cambios de tickets de desarrollo al equipo principal, ¿vale? Y luego Exacto, ya es en la puesta en marcha y hay un día en que haces así y haces así, ¿no? exactamente, exactamente. Y después, para que ellos no le tengan miedo, lo que hacemos es, pues dentro de distintos roles, pues por ejemplo, un mecánico o un recambista, ¿vale? Va a uno de las concesiones donde lo tenemos allí y les hace pruebas muy dinámicas para que ellos vean que al final no tienen mayor dificultad. Y esa manera de ver a un compañero donde se ven reflejados, pues nos hace que la gente crea que eso no tiene mayor complejidad que ponerse. Y una pregunta solo por curiosidad, ¿eh? ¿Utilizáis a usuarios de las empresas que ya trabajan con este sistema para explicar el mismo tipo de usuario a otro usuario el sistema? ¿O no contáis con gente de las empresas que ya están haciendo esa tarea? ¿O solo lo hace el equipo? ¿Hay margen para que, Sí, sí, por ahí, ejemplo, o sea, lo que utilizamos es un mix de personas, independientemente de la marca, ¿no? o Pues, sea, por ejemplo, oye, te puedes traer una persona de postventa de una de tus sociedades a enseñarle a la recién comprada como de usuario a usuario que hace exactamente lo mismo? exactamente, Eso está muy bien, exactamente. O ¿eh? sea, por así decirlo, nuestra due diligence más enfocada a la parte del negocio operativa va por la integración a nuestra cultura de organización, que así llamamos, que otra cosa, porque al final tenemos muy claro que esto funciona y además que por detrás está el cliente, con lo cual, sin ningún tipo de duda, la gente la verdad que te sorprendería, pero terminan siendo forofos de la herramienta, porque Eso, ponen valor eso, el esa trabajo es de la cada clave. uno, quién hace bien los procesos, quién tal, quién mete los datos como la fichadista. O Ya, sea, al final ellos se sienten valorados, por así decirlo, porque tienen algo que avala su trabajo diario. sí, sí. En No, está muy el, bien. Está muy interesante esto, ¿eh? en el día a día, o sea, yo he ido viviendo un poco por las concesiones, ¿no? Hablar con uno y con otro, y cuando, oye, ya nos van a implantar la herramienta, ya esto va a entrar, ¿no? Eh, a ver, todos sabemos que es muy complicado cambiar las formas de trabajo de las personas, ¿no? Es decir, Sí. la gente está muy acostumbrada en su día a Eh, día a hacerlo y a lo es mejor, de largo la razón número uno de que no te salga el proyecto. efectivamente, A ver, la parte técnica puede aparecer, pero la razón, de esto es el encaje efectivamente, de la persona en la nueva manera de hacer. tal como se han ido incorporando los concesionarios, hemos ido entrando por las puertas a conocer a las personas, ¿no? Y conforme se ha ido implantando esta tecnología, pues al final te pones a hablar, ¿no? Con uno y con otro, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Como dice Joaquín, se vuelven forofos porque realmente facilita muchísimo,
¿vale? Lo que es la labor suya del día a día. Es decir, lo que antes te tardaba X en hacerlo, había errores, era analógico, ahora mismo es un procedimiento muy sencillo. ¿Por qué? Porque lleva muchos años depurándose ese proceso en concreto, que se adaptará a sus pequeñas cosas. Pero realmente, el otro día hablando estaba escuchando allí y había el director comercial hablándole a los equipos con los papeles en la mano, una persona súper expresiva una persona que tiene un carácter muy hacia afuera, ¿no? Con los papeles diciendo, esto se va a acabar, ¿no? Como diciendo, oye, esto se va a acabar, y todo el equipo deseando que entrase, ¿no? Es decir, porque ya entraba, oye, pues al final, siempre en Sevilla es una ciudad en la que seguro que conoces a alguien que trabaja en Grupo Concesur o conoces a una persona que ha estado ahí, y ya los comentarios, ¿no?, internos, ¿no?, o lo que te llega por fuera de alguien que ha estado con ellos es positivo, ¿no? Entonces, muchas veces la predisposición ya la tienes porque realmente es algo que está funcionando. Muy bien, muy bien. Es que en la previa, cuando me decías lo de filosofía papel cero y tal, que puede parecer una expresión, yo no sabía que llegaba tan profundo y tan radical. O sea, es que me he quedado impactado. Está muy interesante. O sea, nuestro objetivo era Muy interesante. digitalizar toda la compañía hasta llegar a contabilidad pasando por el taller. Pero radical. Radical. Como vea un papel. Bueno, es verdad que algunos tienen muchos papeles en su despacho, pero bueno, a eso lo perdonamos, ¿sabes? Porque es que eso tiene la mini impresora, ¿sabes? Pero lo que es deja los post-its. Claro. No, bueno, la verdad es que la partida de costes, ¿no, Joaquín, de papel, creo que, que se ha notado una barbaridad. Sí, eso tiene un efecto, pero la verdad en costes de todo lo que, vamos, impresora, papel, tinta, etcétera, es absolutamente abismal. Y folio, por supuesto. Con lo cual también somos respetuosos con el medio ambiente a la vez que más efectivo en la gestión de las operaciones. Esto está muy bien, ¿eh? Lo que habéis explicado vamos, está súper interesante. Este sí que es digitalizar, pero en mayúsculas, ¿eh? Sí, no, hombre. La verdad que yo creo que buscar soluciones dentro y conseguirlo vía la transformación digital de los procesos, porque no solo una compañía... Yo creo que no es solo la venta digital, el canal online, el cualificar... Dentro, también. Yo creo que al final es todo, ¿no? Y debemos de ser autoexigentes con nosotros mismos y digitalizar de cabo a rabo la compañía, ¿no? Mira, Joaquín, nosotros en marzo del 2020, cuando vino, y somos una empresa que nos dedicamos a digital, nosotros en marzo del 2020 tuvimos que cerrar la oficina, pero nosotros no éramos una empresa remota. Te pongo un ejemplo. Las especificaciones de una funcionalidad nueva, no sé si la veréis, mira, ¿veis aquí que hay una pizarra? Sí. ¿Vale? Pues ahí van las especificaciones, estábamos de pie, nosotros no hacemos reuniones sentados, estábamos de pie, hay que hacer esto, poner esto aquí y allí, ¿vale? Y nosotros somos una empresa digital, pero si no estás en la oficina, ¿cómo haces eso? ¿Cómo gestionas el to-do de la gente de todo lo que tiene que hacer esta semana y todas las cosas que tienen que ver con ponerte en remoto? Para nosotros eso fue nuestra digitalización, que tuvimos que trabajar cada uno desde su casa durante 2 años. Pues yo ya me imagino lo vuestro llevado a base 600. O sea, es un trabajo muy, muy encomiable. Y la verdad es que efectivamente es un proyecto súper interesante, como me anticipó Javier, y la verdad es que yo por mi parte súper agradecido de que hayáis explicado esto y quien nos haya escuchado, y supongo que estaréis abiertos a que os visiten un día, os se lo expliquéis, porque me he quedado flipado. En 90 días hacer todo esto está muy bien. La verdad es que es para daros la enhorabuena. Está muy bien, muy bien. Y ahora, para ir cerrando, me gustaría saber si tenéis algún tema o queréis que hablemos de algo en algún episodio futuro. Javier, Joaquín, por favor, echadnos un cable.
Si no queréis decir nombres en antena, no los digáis, pero temáticas sí que nos gusta mucho entender qué os interesa o qué os inquieta o qué os parece que es una oportunidad, e intentaremos traer a personas relevantes y expertas que nos ayuden a hablar de ello. Así que si tenéis alguna sugerencia, os estaré muy agradecido. A ver, buena pregunta. Buena pregunta. Automoción y digital. Automoción y digital. Hay un tema, ¿no? La voz. Todo lo que tenga que ver con voz, todo lo que tenga que ver con capacidad de estructurar el dato de la voz, todo lo que tenga que ver con el reto de gestión de la voz, o sea, en ese sentido, las comunicaciones en la voz y de alguna forma poder interpretarlo a nivel de datos y demás, por ahí todavía sigue habiendo un recorrido a nivel tecnológico, creo yo. Hay un episodio con Aibora que intentamos abordar esto y ahí se ve el camino que puede tomar este tema, que a mí me pareció súper interesante. A mí me parece porque hay unos retos que si se consiguen se traducen directamente a nivel de costes, a nivel de directos a la empresa. Y bueno, creo que hay grandes players a nivel mundial que lo están trabajando y están todavía en ello, ¿no? Es decir, todavía tienen trabajo por delante, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, creo que debemos de ir ahí, sí es verdad que ese tipo de tecnología quizás ahora mismo debemos de ir un poquito a remolque en ese sentido, pero creo que hay retos que pueden sumar a nuestro día a día y a nuestros retos. ¿Y tú, Joaquín, alguna sugerencia? Porque en la confluencia de automoción y digital es muy amplio. Los dos campos son muy amplios. ¿Alguna sugerencia o algún área de interés que te interesase abordar? Pues mira, te voy a decir una, no sé si es un poco demasiado industrial, pero yo siempre he tenido una inquietud, ¿no? De, oye, con la cantidad de coches que achatarramos y que al final pues es un despojo, ¿qué posibilidades habría de reutilización de muchas de esas materias primas que componen los coches, ¿no? Porque al final pues da una pena la cantidad de vehículos que se achatarran que seguramente pues podrían tener componentes. Mira, esto es muy interesante. Nosotros nadie hasta ahora nos había hablado de esta parte final, literalmente final del coche. Hemos hablado del coche eléctrico. Ha venido un ingeniero de Bentley, bestial, que dominaba, pero alucinante, que nos estuvo explicando cómo está evolucionando la electrificación del coche. Hemos hablado de cómo se comercializa. Y ahora deberíamos tratar, y me parece muy interesante, a ver si conseguimos que venga alguien que nos explique cómo acaba. Cómo acaba y cómo se recicla. Exacto. Muy interesante. Perfecto. Pues vamos a ir cerrando. Y yo quiero agradecer a Joaquín Fernández Vialpuerta, el consejero ejecutivo, y a Javier Abaurre, el director de marketing de Grupo Concesur, que ha sido un episodio muy interesante, efectivamente muy interesante, sobre un caso, yo creo que ya se puede llamar de best practice, porque es un caso muy concreto de digitalizar dentro de la empresa. Está muy, muy interesante lo que habéis explicado y muy agradecido por haberlo compartido, que esa generosidad, el karma vuelve. El karma vuelve y esta generosidad os volverá, de alguna manera, no por mí, por alguien que os escuche, esto vuelve. Y muchas gracias por haber ayudado a los que nos escuchan a entender otras maneras de hacer o otras ideas que puedan aparecer, y estoy seguro que saldrá alguien beneficiado de esto, que es el objetivo de este podcast. Y por tanto, a los dos, muchas gracias por haber participado. Gracias a ti. Y por darnos la oportunidad. Perdón, Joaquín, disculpa. No, nada, que muchas gracias a vosotros y sobre todo, hombre, por dar esta oportunidad, yo creo, de acercar al sector de una manera muy natural, pues cuestiones de distintos grupos. La verdad que yo creo que habéis conseguido un canal de comunicación totalmente imparcial y muy bueno, ¿no? Para verlo con un cafelito y disfrutar del sector
Esa era la idea, así que muy agradecido y a todos los que nos seguís y nos escucháis, a todos y todas, muchas gracias por estar un episodio más con nosotros y hasta otra ocasión. Gracias por todo. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.